tenemos a Mayra, a Mariel, intendentas de distritos del conurbano, que obviamente hasta ahora no había sucedido. Digo, si bien avanzamos mucho, gracias a un montón de definiciones políticas que permitieron ese avance, todavía falta y mucho, ¿no? Y esto obviamente pueden dar fe a ustedes, que están en los territorios todo el tiempo, y puede dar fe Claudia, que también lo transita en el ámbito judicial. Y después un tercer punto, y esto me parece interesante que lo charlemos y que nosotras lo podamos incorporar para poder ver qué hacemos con esto, que es la violencia a las que nos tenemos, miren cómo lo voy a decir, nos tenemos que someter las mujeres cuando levantamos el perfil. En realidad es la que nos someten, ¿no? Pero mirá ya cómo lo planteo. Nosotras sabemos que cuando una mujer en política levanta un poco el perfil, inmediatamente va a ser víctima de agravios, desde físicos, como yo, gorda, fea, morocha, negra, bueno, si quieren les digo las que me dicen a mí, hasta con quién estás, quién es tu marido, bla, bla, bla. Tenemos ejemplos de todo tipo, desde Ofelia, la legisladora de la ciudad más joven de Latinoamérica, que todo el tiempo le critican por todo, hasta y fundamentalmente Cristina, ¿no? Que recuerden, a mí no me gusta ni repetirlos, pero todos los agravios que recibía nuestra compañera y conductora por estar en ese lugar de poder, y obviamente, porque ese lugar de poder que lo ejerció nuestra compañera, y que cuando ejercen las mujeres, obviamente las transformaciones son más profundas, ella fue y tuvo un gobierno, un ejercicio de su gobierno, en la que fue profundamente contra intereses de minorías, en pos de intereses de mayoría, ¿no? Entonces eso es peor aún, y los insultos y los agravios, y este proceso del lawfare del que ella fue víctima, digamos, durante estos años, y que sigue siendo, de cierta forma, desde esta persecución desde el Poder Judicial, no es algo que nosotros podemos ignorar. No podemos ignorarlo, no podemos dejar de mencionarlo. No podemos no visibilizar esas cosas. Yo creo que esos tres puntos, si bien estamos en un proceso de desandarlos, porque ya nombrarlos es un montón, porque antes yo creo que en la época de mi abuela, bueno, particularmente en mi caso yo siempre viví en un matriarcado, pero es excepcional, digamos. A mí me crió mi abuela y mi abuelo atendía una verdulería, y la verdulería estaba en la casa, en nuestra casa, la que sigue siendo nuestra casa hoy, que viven mis abuelos y vive mi mamá, y están mis perras y todo eso. Pero mi abuela salía a trabajar, entonces era realmente era un matriarcado. No obstante, digo, si nosotros hacemos un registro, digamos, las tareas del cuidado era como que no se cuestionaba quién las tenía que hacer. Con lo cual, que hoy estemos hablando de la desigual distribución en las tareas del cuidado no remuneradas, me parece que es un montón. Pero tenemos que profundizar. Partiendo de esto, ¿no? Digo que son tres temas que dificultan mucho el andar nuestro en la política, pero que también nos tienen que motivar, ¿no? Nos desgastan porque no cualquiera se las banca, pero me parece que es importante poder atravesarlas, y más, y ahora voy a contar cuál es para mí la forma, que la tienen ustedes ahí la clave, para poder transitarla, desandarla y obviamente de alguna manera vencer, ¿no? Que es lo que tiene el destino para nosotras las mujeres. Si quieren, le cuento brevemente respecto de el rol que me toca ocupar circunstancialmente en el Congreso respecto de la paridad, ¿no? Representación y paridad, podemos decirle a este punto. En el Congreso existe la ley de paridad, como también en la Cámara de Diputados. La realidad es que no tenemos composición paritaria hoy, porque la ley se sancionó en 2017, después de la conformación de las listas en la que fue Cristina candidata a senadora, que ella tuvo voluntad política para que esas listas fueran la mayoría paritaria, pero en realidad la ley no lo marcaba. No obstante, miren cuán importante es, cuando están las mujeres en el poder, que Cristina, sin ley, definió que su lista fuera paritaria, y hoy el único bloque paritario es el bloque del Frente de Todos. No tenemos paridad en el Congreso, pero sí tenemos paridad
por primera vez un bloque político tiene paridad de género, y es el bloque del Frente de Todos. Lo cuento porque es necesario que todas lo sepamos. Porque cuando las mujeres estamos peleando, abrazadas y compartiendo las luchas, obviamente que los resultados son mejores para nuestro colectivo. En este momento, la diputada Cristina Álvarez Rodríguez, nuestra compañera, presentó hace poco un proyecto de ley para que se modificara la ley de paridad, porque claramente la ley de paridad no garantizó, la ley de paridad en la lista no garantizó paridad en el recinto, con lo cual se va a presentar una modificatoria de esa ley para que los reemplazos que se hagan, ¿vieron cuando compañeros nuestros asumen, o cuando algún compañero asume un cargo ejecutivo y se hace un corrimiento de la lista, digamos, de los que están en la lista? Bueno, la modificatoria esta lo que indica es que a partir de que eso se sancione, los corrimientos van a ser de mujeres, de la mujer que siga en la lista, hasta que se consiga la paridad en el recinto. Ahora bien, ¿por qué entonces es importante y hablamos de esta ley de paridad y necesitamos esas leyes que garanticen nuestra participación? Porque nosotras no llegamos menos por capacidad, ni por compromiso, ni por militancia, sino porque hay todo un sistema cultural patriarcal que nos hace el camino más difícil, que es con al menos estos 3 primeros ítems que yo les marqué. No quiero extenderme porque quiero que si quieren sigamos charlando, pero sí me interesa agregar algo, ¿no? a esto, y lo dejo quizás como disparador. Yo como veo que pusieron ustedes también, soy una compañera que nació en un barrio, soy de una barriada de la República de Lomas de Zamora. Como les contaba, viví ahí siempre con mi mamá, cabeza de familia, y mis abuelos, y mi abuelo, el verdulero que me ayudó a... Compañera, se cortó, ¿no? Bueno, esperemos un segundo porque ahora se va a volver a conectar seguramente. Y podemos ir pensando las preguntas y escribiéndolas por chat. Rodeamos de todo el cariño del mundo a nuestra compañera Verónica Chejolán, y rodeamos también de todo el cariño del mundo y de toda la contención del mundo a nuestra compañera Marta Zárate. Bueno, mientras viene Daniela, yo les quería compartir la pantalla para que vieran las que no son de nuestra red. La cantidad de organizaciones que integramos la red. Ahí llega Daniela otra vez. Perdón. Bienvenida. Mire, me tuve que conectar del celular porque se me colgó todo, de repente. No sé si me escuchan acá. Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, si quieren retomo donde había dejado y ya lo dejo para que sigamos charlando. Les decía que uno es lo que la va constituyendo, ¿no? Una es lo que la va constituyendo y todo el entramado que se construye alrededor, y fundamentalmente este proceso identitario que tiene que ver con algo que nosotros entendemos como fundamental, que es el contexto y la posibilidad que nos presenta el Estado para poder avanzar en determinadas situaciones. Por eso es tan importante el trabajo que se haga desde los distintos lugares que nosotros ocupemos para poder transformar las realidades, ¿no? Lo primero que nos interpela a nosotras que somos de los barrios, me parece, al menos si no después lo discutimos, pero sin dudas es la pobreza, ¿no? Porque aparte la pobreza está feminizada, porque aparte la pobreza es un factor multidimensional, ¿no? Es un indicador multidimensional. Entonces,
todos los distintos problemas que tienen que ver con esto, con la distribución desigual de las tareas del cuidado, con la discriminación por la condición de mujer o de minoría, disidencia, los distintos problemas ambientales que tienen que ver con el acceso al hábitat, con el acceso a la casa, como mencionábamos también el acceso a los servicios que las mujeres en los hogares monoparentales tenemos que abonar y que llevar adelante y que sostener. Todos esos problemas, nosotras y nosotros, fundamentalmente nosotras en Red, los abordamos entendiendo que es a partir de la política que podemos modificar eso. Nos interpela la pobreza, entendemos que todos esos factores tienen que ver con la pobreza, y entendemos que la única manera de conseguir igualdad y equidad es erradicando o por lo menos generando políticas públicas que saquen a nuestras mujeres de esos contextos de pobreza. Porque obviamente los contextos de pobreza son contextos de violencia. Entonces digo, me parece que ahí está un poco la clave de nuestro laburo, de nuestro trabajo, de nuestra militancia, de nuestro accionar, y acá digo, tengo un montón de cosas para seguir hablando, digo, pero me parece importante, yo quería pensar, así como pensaba los problemas, y un panorama medio complicado, porque digamos, y fundamentalmente después de la pandemia, la pobreza se va a profundizar, o se está profundizando en nuestro país, por lo tanto, las situaciones de inequidad y desigualdad que van a atravesar nuestras mujeres va a ser peor de la que veníamos, que, digamos, no olvidemos, nosotros venimos arrastrando una pandemia previa, que es la pandemia macrista, y esta situación profundiza esas situaciones de desigualdad y las visibiliza, y por lo tanto nos genera más trabajo para hacer. Pero yo pensaba una cosa, digo, y lo mencioné un poco al principio y ahora lo quiero retomar. Tenemos como militantes la obligación, como militantes políticas, la obligación de asumir este desafío, y me parece que el desafío fundamental es, nosotras no podemos pensar en una nueva normalidad o en un modelo post-pandémico igual al que veníamos, ¿no? Porque ese modelo del que veníamos es un modelo de exclusión, de vulneración, absolutamente depredatorio, en todos los sentidos, y fundamentalmente de condiciones de desigualdad y de inequidad para nosotras, para el colectivo de mujeres. Entonces hoy nosotras tenemos la pequeña oportunidad de asumir el compromiso, de generar una nueva normalidad, de construir una nueva normalidad más justa, más inclusiva, sustentable, que tienda o que construya políticas públicas de equidad y de igualdad, pero no de manera focalizada en solamente hablar de temas de género. Nosotras las mujeres no tenemos que solamente hablar de ocupar los lugares de niñez, adolescencia, familia y género. Nosotras tenemos que transversalizar esas discusiones hacia todas las políticas públicas. Tenemos que dar esas discusiones en todos los lugares donde nosotras estemos. Tenemos que dar esas discusiones con todas las comunidades con las que nosotras nos contactemos. Es nuestra responsabilidad histórica. La verdad, esa es nuestra responsabilidad histórica. Digamos. Me parece que asumir que hoy nos toca eso, y medio que nos tenemos que resignar, porque digo, si todos los días de nuestra vida elegimos salir a militar, salir a construir una sociedad mejor, salir a construir un mundo mejor para nuestros pibes, para los que vienen, para las mujeres que vienen, y bueno, también tenemos esa obligación de ir y pelear no solamente contra un sistema cultural, patriarcal, sino en todas las pequeñas comunidades, con todas esas construcciones de sentido que alejan a la ciudadanía o a la sociedad de la política, que hacen creer que nosotras las que militamos políticamente somos ¿viste? Las que hacen política, ¿no? Como si fuera algo malo. Y no, tenemos que interpelar a nuestras vecinas y explicarles que los modelos de país se construyen con políticas públicas. Entonces, las políticas públicas en las que se transversalice la perspectiva de género, entonces seguramente serán políticas públicas que saquen a las mujeres de la pobreza. Y acá, últimas dos cosas. Si nosotros hablamos de la pobreza como principal problema multidimensional y que nos interpela a todas, entendemos que la principal, o al menos la solución básica que se busca para eso, es la redistribución de la riqueza.
¿no? Digo, como para pensar políticas en pos de eso. Y segundo, que así como pensamos o tenemos la obligación de construir un modelo o un paradigma, como hablamos al principio, más inclusivo, que no nos avasalle, que no nos vulnere, que no sea depredatorio, también tenemos que construir una forma nueva, necesariamente una forma nueva de vincularnos. Y yo creo que ahí ustedes, que es lo que les decía, ya tienen el trabajo avanzado. Porque trabajar en red, trabajar de manera asociativa, cooperativismo, asociativismo, redes de trabajo, son la clave de lo que viene. Vamos, nosotras tenemos que copiar su modelo, el modelo de esta red, para poder avanzar en la construcción de este modelo pospandémico, esta nueva normalidad que tenemos el desafío de construir. Así que, compañeras, digo, para no abrumar con palabras, encima que se me tuvo que reiniciar la computadora, agradecerles por la invitación, pero fundamentalmente agradecerles por el ejemplo. Vamos, una a veces vive en una vorágine que no llega a ver la inmensidad y lo trascendente de la tarea que realizan, lo titánica de la tarea que realizan. Yo las admiro y me pongo a disposición de su trabajo, de su construcción, como una compañera más, que es lo que soy, si me permiten sumar a esta red, y admirándolas todo el tiempo. Digo, a veces nosotras las mujeres tenemos siempre la obligación de ser mejores, ¿no? Yo un poco a veces siento que me cansa eso, pero no podemos claudicar, ¿no? Es la responsabilidad histórica que tenemos. Somos una generación de mujeres que está cambiando, de alguna manera, es protagonista de un cambio respecto del rol que nosotras tenemos que asumir, del rol protagónico que nosotras tenemos que asumir. Así que yo creo en los lazos sonoros, creo en los lazos afectivos, creo en el cariño, creo en la admiración hacia nuestras compañeras, creo en la complementariedad, y trabajo todos los días de mi vida en ese sentido. Así que les agradezco la oportunidad de conocernos, les agradezco el trabajo, el compromiso, y me pongo 100% a disposición. Gracias, Clau, gracias, Pachi, por la invitación. Así que acá cuentan con una más para la red, un nodo más de la red. Genial. Daniela, muchas gracias por acompañarnos hoy. Para nosotras es muy importante porque, bueno, cada una de las compañeras que integran la red representan a otro grupo más de compañeras, ¿no es cierto?, que están en el territorio poniendo, digo, son la primera línea de batalla. Salió un videíto, primera línea de pandemia, bueno, recordando esas canciones de la Guerra Civil Española. Nosotras somos la primera línea de batalla. El 30 y el 31 hicimos unas jornadas internacionales con Vivi Caminos, que anda por ahí, respecto de la trata de personas, y pensábamos, cuando íbamos estábamos discutiendo el nombre que le poníamos a las jornadas internacionales, letalidad, ¿no? Como la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, aumentó la letalidad hacia las mujeres, ¿no es cierto? Porque la pandemia agrava dos precondiciones básicas para la violencia, que es el aislamiento y el control que tiene el violento sobre la víctima. La pandemia agravó entonces las condiciones de las mujeres, las condiciones de existencia de las que sufren violencia, pero además esto que vos decías, ¿no es cierto? La ralentización de la economía también golpea duro a las mujeres de la economía informal, y estos hogares que vos le pusiste un nombre, mamá parentales o algo así, que es muy interesante, bueno, también se ven golpeados. Y más allá del esfuerzo titánico que está haciendo el Estado Nacional, el Estado Provincial, por poner un plato de comida, por poner dinero en los bolsillos de todas las mujeres mediante la IFE, mediante, bueno, la UH ya estaba, el potenciar trabajo y un montón de herramientas que hacen
que no golpee tan duro. Pero aún así, nosotras pensábamos, preguntarte cómo ves vos el escenario post-pandemia con esta situación de ralentización de la economía, como yo avisoro un despegue post-pandemia, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es tu mirada sobre esta situación? Porque nos pega muy de cerca a las mujeres, ¿no? Dani, estás silenciada. Ahí estoy. ¿Ahora sí? Perfecto. No, absolutamente, Clau, tenés razón, digamos, en eso de lo complejo que va a ser salir de este contexto. No obstante, digo, nosotros venimos con una complejidad que traemos de arrastre, que fueron esos años de gobierno macrista, que nos endeudaron por generaciones a los argentinos y las argentinas, a costa de una fuga, digamos, porque la verdad es que esos dólares nunca se hicieron ni puentes, ni caminos, ni casas, ni mejoras habitacionales, nada, no se vio reflejado en ninguna mejora para el pueblo argentino, solamente nos generó una gran deuda, con lo cual el gobierno de Alberto, cuando asume en diciembre, asume con una economía ya compleja, digamos, con una situación económica ya compleja. De hecho, la primera y gran política del gobierno de Alberto y de Cristina fue hacia nosotras, las mujeres, digamos, de alguna manera, porque fue la tarjeta alimentar o el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, digamos, esto de ningún pibe ni ninguna piba con hambre en nuestro país o mal alimentado, y se entregaron incluso muchas, al menos en Lomas se habían entregado incluso antes de la cuarentena y de que llegara la pandemia y que se quitara la cuarentena, las tarjetas acá a las mamás de esos niños, ¿no? A las mamás de los beneficiarios de alguna manera. En estos últimos días, lo que nosotros logramos a partir de una excelente gestión del ministro de Economía, de Martín Guzmán, fue una negociación absolutamente beneficiosa para nosotros, el pueblo argentino, de la deuda. Y eso que permite a los argentinos y a las argentinas, al gobierno argentino, planificar desde otro lugar, ¿no? Digamos, nosotros, insisto, veníamos del problema previo del gran endeudamiento al que nos sometió el gobierno macrista y todo el avasallamiento de nuestros derechos, más la pandemia que, como bien decías vos, genera una crisis económica o profundiza la crisis económica, pero además con una incertidumbre absoluta respecto de los pagos que se vencían de la deuda, con lo cual nosotros teníamos que destinar lo que teníamos, incluso de reserva y de ingreso de nuestro país, a el pago de la deuda. Bueno, esa negociación beneficiosa nos pone en otro lugar ahora, y ya se están lanzando todos los programas de política pública de producción, de generación de obras, de obras públicas, ¿no? Parece que ahí está la clave. A todo esto le agregamos la propuesta de transversalizar las políticas, la perspectiva de género a todas las políticas públicas, que fue ayer que se lanzó este gabinete de transversalización de las políticas de género, que hacen que la obra pública sea con perspectiva de género, que incorpore mujeres, que hace que el programa como Potenciar también incorpore a las mujeres, que hace que, bueno, obviamente la IFE la cobren, y esto por definición también de nuestro gobierno, el IFE es ingreso familiar de emergencia, o sea, es un ingreso por familia, pero las que cobran ese ingreso son las mujeres del núcleo familiar, con lo cual, digo, yo creo que si bien es compleja la situación, hay un panorama, hay una perspectiva obviamente, como bien vos decías, Clau, de salida, de remontada de todo esto, acompañado por definiciones de políticas públicas. Insisto mucho con el tema de las políticas públicas, ¿no? Porque a partir de programas que se elaboran, luego de diagnósticos, es que las cosas son distintas. Cuando uno habla de la política como herramienta de transformación, está bien, es como una gran bandera que todas tenemos, en la que todas coincidimos. Ahora, ¿cómo eso se hace carne? ¿Cómo se hace realidad? A partir de
las políticas públicas, digamos, realidad efectiva son las políticas públicas. Entonces, cuando nosotros tenemos programas como Argentina Hace, como Potenciar Trabajo, como los distintos programas de obra pública que se están lanzando desde el Ministerio, como los programas que se están lanzando desde el Ministerio de Producción, entonces, bueno, la perspectiva es mucho mejor para nosotras. Y, insisto, con una dirección de género en el Ministerio de Economía también, para que todas esas distintas políticas tengan esa perspectiva. A ver, obviamente es complejo, obviamente es difícil, pero nosotros hoy no estamos como estábamos en noviembre del año pasado. Hoy además tenemos un Ministerio de las Mujeres, tanto nacional como provincial, hoy además tenemos direcciones de género en todos los ministerios, hoy además tenemos un gabinete de transversalización de las políticas de género hacia todas las políticas públicas, hacia todos los ámbitos de gobierno, y hoy además tenemos la definición política de un presidente y una vicepresidenta, de un gobernador, y nosotras, a mí me toca tener también la suerte de un intendente en mi distrito que incorpora la perspectiva de género como política de Estado. Perfecto. Entonces digo, a partir de eso nosotras podemos pensar en reactivar, y obviamente participar activamente de esos programas, ¿no? Así es, Dani, así es. Nosotras partimos por suerte la pandemia nos la toca cursar con un gobierno nacional y popular, si no, no sé qué hubiese sido de nosotras. Yo te voy a leer preguntas y algunas aseveraciones que hacen las compañeras. Mariana Moretti, una compañera acá de La Plata, dice: bueno, Daniela, soy Mariana Moretti, pregunta, en la nueva modalidad más inclusiva y transversal, ¿por qué los cargos o nombramientos en Provincia de Buenos Aires y en Nación siguen ocupando lugares gente de Cambiemos? No se puede construir política ni gestión contra quienes siguen conspirando con el gobierno actual y contra la misma líder Cristina. Yo me atrevo a aventurar una respuesta, Dani. Yo pienso que, bueno, son las alianzas que estamos construyendo y que lentamente esto va a ir modificándose, ¿no? Mira, yo además de eso, Clau, y gracias Mariana por la pregunta, y entiendo también la bronca que nos genera a veces eso como militantes. No, además de eso, vos pensás que nosotros, el gobierno asume en diciembre, ¿no? Con esta economía explotada, con las deudas, la cancelación de deuda pendiente. A fines de febrero, la pandemia, el COVID-19 ya estaba entre nosotros, ¿no? Entre nosotras. En marzo se declara, se sanciona el decreto del ASPO, ¿no? Bueno, ese decreto también genera algunas restricciones respecto de los nombramientos. Se ralentizaron todos los nombramientos de la administración pública, entonces se complicó en algunos casos, no digo que en todos, y quizás la compañera Mariana tiene algún dato puntual, pero digo, en términos generales, no se llevó a cabo todavía la posibilidad de un nombramiento generalizado porque el decreto imposibilitó eso. El decreto me refiero a las políticas que se tuvieron que aplicar en el contexto de la pandemia. Y esto me parece que es importante también que nosotras lo sepamos para poder charlar con nuestras vecinas y nuestros vecinos. La pandemia es una situación absolutamente excepcional. Excepcional para nosotras, excepcional para el mundo. La sociedad global está atravesando este conflicto. Con lo cual las medidas son excepcionales, las medidas que tuvo que tomar el gobierno son excepcionales, y aparte, para todos y todas, también es una situación inédita. No solamente asumíamos un gobierno, sino que encima tuvimos que hacernos cargo de una pandemia mundial. Con lo cual, yo le digo a la compañera que tengamos un poco de paciencia, que seguramente se irán ordenando los melones en el carro, decía mi abuelo. Dani, otra pregunta. Dice, soy Cristina Ramos, una compañera de acá de La Plata, me dedico a la comunicación de género. Dice, ¿cómo analizás el efecto que puede tener la pandemia sobre la movilización que había logrado el movimiento feminista aquí en la Argentina y en el mundo? Después te dice Viviana Bertini, gracias diputada Daniela Vilar. Bueno, y hay acá varios mensajes de agradecimiento.
bueno, eso, ¿cómo ves la movilización feminista? Y yo creo que igual que todas ustedes, nuestro colectivo no tiene marcha atrás, digamos. No tiene esa función en la caja de cambio, digamos. Esto es una avanzada respecto absolutamente trascendental respecto a, yo te diría que si no, la mayor revolución de estos tiempos, ¿no? La avanzada de las mujeres y de la lucha de las mujeres. No creo que la pandemia cambie eso, al contrario, yo creo que cuando esto pase y podamos volver a juntarnos, porque sí tenemos que tener responsabilidad y entender que los irresponsables son otros, nosotras y nosotros no. Nosotros sabemos perfectamente que si nos juntamos y nos amontonamos, el virus se propaga. Y si el virus se propaga, más gente muere. Entonces, ante esa certeza, nosotras tenemos que ser absolutamente responsables. No obstante, y creo que en esto estamos todas de acuerdo, cuando esto pase y volvamos a poder reunirnos y poder transitar las calles, ahí estaremos y seremos más que antes, ¿no? Porque, insisto, se visibilizaron a partir de este momento tan complejo un montón de inequidades y desigualdades que ahora se hicieron como, el que no quiere verlas es porque se está haciendo medio el dolou. Y lo digo bien, dolou masculino, ¿no? Los hombres que no estén predispuestos a ver estas realidades, bueno, entonces seguramente las van a volver a ver en las calles, a todas vestidas será de verde cuando tengamos que ir a acompañar la discusión del aborto, cuando lo mande de la IBE, cuando lo mande Alberto al Congreso, o será en cualquier otra lucha, pero seguramente estaremos todas juntas haciendo nuestra manifestación de hacia dónde vamos. La última gran movilización fue la del 8 de marzo, porque al 24 no llegamos, entonces la última gran movilización fue de mujeres, y seguramente la primera gran movilización también será nuestra. Yo te quería preguntar, Dani, ¿cómo ves vos el escenario de Hábitat con las complejidades, ¿no?, que trae el desarrollo del mundo postcapitalista? ¿Cómo ves el escenario del desarrollo ambiental, del cuidado del ambiente, el hábitat y las mujeres, que somos las que mayores problemas tenemos con respecto al acceso al hábitat digno y con el tema del desarrollo medioambiental, ¿no? Sí, Clau, ahí viste, yo recién dije, una de las grandes revoluciones sin duda fue la feminista. La otra gran revolución que se viene es la ambientalista, ¿no? Desde una perspectiva de ambientalismo popular, de la misma manera que nosotros vemos al feminismo, que desde el feminismo popular, también el ambientalismo será desde esa perspectiva. Cuando hablamos del ambientalismo, de una perspectiva popular o de ambientalismo popular, nos referimos a esto, a entender que el principal problema ambiental es la pobreza. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de acceso al hábitat, hablamos de acceso a los servicios, hablamos de acceso al agua, servicios básicos, hablamos de condiciones en esto, de las familias monomarentales, cómo logran desarrollarse en sus contextos, con lo cual, sin dudas, tenemos la obligación de pensar esta nueva normalidad, un modelo productivo que necesariamente amigue la ecología con la producción. Lo dijo Máximo en uno de sus discursos ahora en el Congreso. Necesitamos amigar o jugar con el capicúa del 14 bis de la Constitución, que es el que garantiza los derechos laborales, con el 41, que es el que garantiza el acceso a vivir en un hábitat sano y saludable, ¿no? Digo, me parece que sin dudas, a ver, las mujeres siempre somos las víctimas principales de cualquier tipo de avasallamiento y de cualquier tipo de vulneración. Ahí donde haya una ausencia de derechos, seguramente hay una mujer. Con lo cual, cuando hablamos de acceso al hábitat digno y a condiciones ambientales para desarrollarnos como personas, seremos seguramente las mujeres las que empujemos de la misma forma que transversalizamos la perspectiva de género, también la perspectiva ambiental hacia todas las políticas públicas, porque cuando hablamos de esto, de perspectiva ambiental, hablamos de vivir mejor.
A ver. Bueno, acá dice una compañera, pará, porque en vez de hacer preguntas, las chicas hacen afirmaciones. Entonces, a ver, dice Cecilia de la FOC de Lomas, creo que tenemos que diseñar políticas públicas que incidan en cada realidad territorial, atendiendo a toda su heterogeneidad, en el sentido, como decía Daniela, el cuidado de niños está casi absolutamente feminizado, y en la medida en que los niños no vuelvan, a ver que me perdí, acá, y en la medida que los niños no vuelvan a la escuela presencial, la mujer se supone es quien deberá quedarse en el hogar sosteniendo la educación y la crianza de los niños. ¿Cómo recupera la mujer su lugar en el mercado laboral, en la formación personal y en su realización personal? Pregunta ella tras esta situación de la pandemia. Y es medio complejo de responder, me parece. Sí, es complejo, pero bueno, Ceci, aprovecho para mandarle un saludo. Ceci, te debo el llamado. Te juro que cortamos acá y te llamo. Cecilia y la FOC tienen un trabajo maravilloso en instituciones de formación comunitaria. Nosotras en Lomas tenemos, somos parte de un colectivo, yo me siento parte, de jardines comunitarios, que son 58, 59 instituciones que brindan educación y formación, como bien decía Cecilia, y el cuidado de nuestros niños, niñas, niñes, a más de 7.400 en nuestro distrito. Así que imagínense lo que significa el rol de esas educadoras. Lo que vos planteás, sí, es complejo, pero yo creo que tiene que ver con un modelo de país, ¿no? Un modelo de país donde yo, a ver, y se los digo desde mi verdad relativa, que es la subjetividad de todos, que cada una y cada uno tiene, ¿no? Yo estoy segura que mientras el país esté gobernado por un gobierno nacional, popular, democrático, feminista, ambientalista, fundamentalmente peronista o arraigado en lo que son las bases de este movimiento, vamos a tender a consolidar políticas públicas para tender a la equidad y a la igualdad y a la incorporación de las mujeres. Obviamente es un camino arduo, obviamente es difícil, obviamente el patriarcado no se cayó todavía, compañeras, y todavía y va a ser difícil que se caiga en lo inmediato, pero tengo fe y confianza en que cuando hay gobiernos populares al frente de las definiciones políticas, las transformaciones son trascendentales. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos que cuidar este gobierno. Cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? En nuestra micromilitancia, con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, en los lugares donde nosotros estamos. No es menor ese trabajo, no podemos desligarnos de esa responsabilidad. Es absolutamente necesario que todas y todas, mirá qué bien que estuve, asumamos esa responsabilidad de interpelar a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, entendiendo que cuando gobiernan estos gobiernos populares, y la experiencia de Latinoamérica lo demuestra, las mujeres, las barriadas, los sectores populares estamos mejor. Acá te hacen una pregunta y te liberamos. A ver, preguntan las compañeras cuáles serían, a tu criterio, las políticas públicas que habría que diseñar post pandemia. ¿Todas o las que tienen que ver con las políticas de cuidado? ¿Cuáles serían las que tengan perspectiva de género, no es cierto? Que nos ayuden a las mujeres a salir de la crisis, a las mujeres de los sectores populares, ¿no es cierto? Bueno, mirá, yo creo que ahí es importante esto porque ahí lo leí también, que preguntaban respecto de qué políticas públicas pueden ayudar a la mejor distribución de las tareas del cuidado. Digo, me parece que primero generar instancias de trabajo, ¿no? Y esto es lo que mencionábamos antes, estas políticas que van a fomentar la reactivación productiva, que incorporen mujeres. Creo que va a tener un rol fundamental también el sistema de la economía popular, ¿no?
donde nosotras organizadas en cooperativas podamos también asumir determinados roles productivos. Además de eso, digo, para que para que las tareas del cuidado se distribuyan de mejor manera, esas políticas tienen que ir necesariamente acompañadas de cosas que yo se las voy a decir y a ustedes les van a parecer básicas, pero no son tan de sentido común para todo el total de la sociedad. Y es, por ejemplo, creación de guarderías en los espacios de trabajo o fomento de los espacios comunitarios de cuidado de la niñez, como son los jardines comunitarios. Digamos. Tienen que los jardines comunitarios, por ejemplo, que existen, estar fortalecidos, y tienen que crearse guarderías en los lugares donde las mujeres tenemos que ir a trabajar, porque si no es muy difícil. Por otro lado, expandir los jardines maternales, no solamente las guarderías, sino también los maternales y los de infantes. Porque hoy, si nosotros no tuviéramos en Nomas, como recién mencionaba, los jardines comunitarios, no nos alcanzaría la matrícula de los jardines públicos para que los pibes y las pibas de entre 45 días y 5 años vayan al jardín. Entonces las mujeres puedan ir a laburar. Después, qué sé yo, por ejemplo, las tareas de cuidado no solamente son con pibes, también son con ancianos, y generalmente lo hacemos las mujeres también. Promoción de centros de día municipales, estatales para la ancianidad, fortalecimiento de servicios de cuidados para la ancianidad, para que también esas mujeres encuentren remunerado el trabajo que realizan en el cuidado de los y las ancianas o de los adultos mayores. Algo clave, la extensión de la licencia por paternidad, digamos, para que los hombres también asuman sus roles en las tareas de crianza, ¿no? Parece que eso es muy importante. Y bueno, nosotros también pensamos en proponer observatorios de trabajo no remunerado y el uso del tiempo, porque me parece que es clave también tener datos respecto de todo esto para poder elaborar mejores políticas públicas. Ir hacia la corresponsabilidad de las tareas del cuidado en el marco de los, tanto hombres como mujeres, ocupados y trabajando, me parece que es importante también. Todo eso a grandes rasgos de distintos temas que son necesarios para acompañar una mejor distribución de las tareas del cuidado, si no es muy difícil. Dani, yo te quería preguntar, ya para ir cerrando y dejarte descansar un poco, te quería preguntar acerca del proyecto que vos llevás adelante territorialmente con el reparto de las copitas menstruales. ¿Nos podrías contar cómo organizaste eso, cómo lo llevas adelante? Porque me parece que primero merece conocerse y segundo, a nosotras nos incentivaría mucho poder tal vez a partir de esto replicar algo de lo que vos llevas adelante. Bueno, la pandemia, además de profundizar las condiciones de desigualdad y de violencia, también hay otro factor de inequidad que se visibilizó, y nosotros lo vimos en el momento de las asistencias a las familias que estaban aisladas por casos de COVID o contacto estrecho de COVID, que es el gasto que tenemos las mujeres o las personas menstruantes respecto de nuestra gestión menstrual. Nosotras gastamos casi un 20% de un salario mínimo vital y móvil por mes en un gasto que no podemos evitar, que es hacernos cargo de nuestra gestión menstrual. Con lo cual, ante esa caracterización de un proceso que profundiza la inequidad y que es inevitable, digamos, pues nosotras sí o sí, una vez por mes, estamos entre 4 y 6, 7 días menstruando, nosotras y las personas menstruantes, es que nosotros entendimos la necesidad de analizar este fenómeno. No solamente es una desigualdad económica a las que las personas menstruantes estamos de alguna manera sometidas, sino que también es absolutamente nocivo para nuestra salud y también para el medio ambiente. La cantidad de árboles y de agua que se utiliza para la producción de los productos de gestión menstrual descartables es enorme, y la basura que se produce a partir del uso de ese material también, una basura que no es reutilizable para nada. Con lo cual, nosotras entendemos que se debe ir hacia una garantía o apoyo del Estado para la gestión menstrual en lo que es el impacto tanto económico como de la salud como ambiental, promoviendo
el uso de productos de gestión menstrual sustentables, como son la copita, como también son las toallitas reutilizables, ¿no? Y hoy ahí nosotros también encontramos una posibilidad de generación de trabajo, ¿no? Digo, a partir de cooperativas que puedan trabajar la creación la producción de toallitas reutilizables para los mismos barrios, ¿no? Entonces nosotros iniciamos una campaña, la iniciamos en Lomas, y ahora estamos también yendo a Quilmes, con Paz Bertero, la doctora Bertero, nuestra amiga, que también fue una de las que impulsó esta movida de colecta entre nosotras, las mujeres, siempre las mujeres para las mujeres, para poder comprar junto con una empresa que la verdad que nos ayudó bastante me refiero a mucho, digamos, de bajarnos el precio y hacernos entrega también de donación de copitas para que nosotros podamos, junto con la Secretaría de Salud, que hoy está Leti Seriani, nuestra compañera, parte del equipo de Goyan y de Nico Kreplak, llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, y de las distintas unidades sanitarias, como es en el caso de Lomas, la subsecretaria de Atención Primaria, que es una compañera también, Sonia Nani, acompañando este proceso de entrega de kits de gestión menstrual reutilizables, es decir, sustentables. Ahí vamos, en ese andar, estamos creando, co-creando un proyecto, trabajando con las militantes, con ginecólogas, con personal de la salud, justamente les mencionaba antes, con la dirección de gestión de género en el Ministerio de Economía, que es Mercedes Alessandro, digamos, distintas, con los empresarios y productores también, distintas partes que aporten su mirada respecto a este proyecto, y lo estamos trabajando para poder discutir también en el Congreso. Bueno, la verdad que es sumamente interesante, porque nosotras cuando pensamos en las mujeres y la economía, estamos siempre pensando, también esto tiene que ver con la cabeza patriarcal que todas tenemos y que nos estamos intentando de construir, pero pensamos la economía para las mujeres como la comida para los pibes, sin tener en cuenta esta realidad que insume muchísimos gastos, y que además, esto que vos decías, no es reutilizable para nada, el residuo que eso genera, además de los beneficios que trae a la salud el uso de este tipo de material para, como vos llamás, la gestión menstrual. Estamos, nada... Ahí, perdón, Clau, que te interrumpa, porque me parece interesante lo que están aportando las compañeras en el chat. Ahí necesitamos de todas para empujar esto, porque no saben lo que nos costó al principio, porque hasta nos llevaron a tildar de clasistas, ¿viste? Como que es cara la copita, entonces no podemos empujar el uso de ese producto. Y la verdad es que no tiene que ver con eso. Nosotros lo que buscamos es que el Estado acompañe para que sea más accesible, y además entender que cuando uno accede a la copita, por eso las donamos en principio, pero después acceder a la copita es una inversión que después se amortiza por al menos 5 años, ¿entiende? Con lo cual, digo, es importante que nosotros trabajemos o militemos esto. Recién leía que Dalina decía que la falta de acceso a los insumos genera infecciones, malestar en la salud, digamos, deserción escolar. Eso es muy, muy importante. Nosotras tenemos que decirlo, nosotros tenemos que contar esas cosas. Así que contamos con nosotras, compañeras, para avanzar. Cuando esté avanzado el proyecto, con todos los aportes, y obviamente la que quiera aportar nos dice, porque es un proyecto absolutamente co-creado entre todas y todos y todes, les que entendemos importante gestionar políticas para la gestión menstrual. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por tu participación. Acá las compañeras te agradecen, dicen súper interesante. En la PRIA estamos gestionando un microemprendimiento de dojones para fabricar toallitas reutilizables. Bueno, sí, y parece que hay otro proyecto dando vueltas en Las Flores, y otras compañeras también dicen, yo me pierdo, chicas, leyendo, porque soy medio que no veo, pero también dicen que nada, que gracias por visibilizar esto, que es
una problemática muy, muy sentida para las mujeres. Lisi dice, con respecto a las copitas, que deberían poder retirarse de las salitas. Estaría muy bueno que en algún momento se pueda avanzar hacia eso, pero también me parece que hay que ir hacia cambios culturales, que las mujeres se apropien de la copita, ¿no es cierto? Bueno, agradecerte infinitamente. Hay 11 mensajes nuevos que yo no, muy bueno, qué genial las compañeras en la gestión menstrual. Bueno, te agradecen, otras se tienen que ir, pero bueno, nosotras te agradecemos muchísimo tu participación. Estamos acá a disposición en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, o casi, la mitad, ponele, y a disposición de la construcción de un proyecto nacional, popular, democrático y feminista, porque si no es feminista no puede ser todo lo otro. Así que mil gracias por tu tiempo y acompañamos, nada, te rodeamos, Dani, sos nuestra diputada, así que estás rodeada por una fuerza feminista acá, te acompañamos. No, les agradezco muchísimo, muchísimo de corazón, estoy a disposición. Yo no, el lugar es circunstancial y tiene que ver con para nada con mérito, sino con un proceso político del que todas somos parte. Así que, al contrario, yo estoy a disposición de ustedes, me alegra, a mí me entusiasma y me envalentona conocerlas y conocer estos colectivos, porque la clave siempre la tienen las mujeres, ¿no? Yo creo que la clave es esta, es trabajar en red, es construir lazos, es ser parte de algo más grande y complementario con otra, generalmente es con otra, para poder transformar la realidad. Así que bueno, Clau, la verdad que estoy recontra agradecida, te mando un abrazo gigante, te felicito por el trabajo que estás desarrollando, nos llena de orgullo todo lo que estás haciendo, y sé que que lo haces en representación de todas estas compañeras que están acá, así que estamos todas ahí representadas en la Cámara de Diputados y diputadas por vos, y nada, a disposición, compañeras, para lo que se les ocurra. Esperemos que cuando pase todo esto pueda ir a visitarlas a sus lugares. Dale, te tomamos la palabra y cuando pase esto, vendrá el abrazo y vendrá a recorrer el territorio todas juntas. Bueno, abrazo de osas. Gracias, compañera, por estar. Muchas gracias. Hasta prontito. Bueno, ahí está, interesantísimo. Gracias, compañera. Bueno, compañeras. Opa. Bueno, les quería contar que la próxima reunión de la red es de Zoom, es en 15 días, así que estaremos avisándoles cuando nos volvemos a juntar en este espacio. Para las compañeras, hay algunas compañeras, hoy nos mantuvimos en 100, nosotras somos un poquito más de 100, muchas de nuestras compañeras no pueden participar porque están en lugares donde no tienen acceso a internet, como por ejemplo las compañeras del interior, por poner un ejemplo, Bernarda de General Lavalle no puede contactarse nunca,